objetivo es plantear la necesidad. Mi objetivo es plantear la necesidad de un urbanismo crítico, interseccional y no antropocéntrico. Con ese fin, selecciono los cuestionamientos que recibe el modelo tradicional de habitante urbano por parte de las teorías de la discapacidad. Me detendré en el carácter capacitista del prototipo de referencia y las razones antropocéntricas que se emplean para su rechazo. Luego argumentaré que esos motivos son especistas desde la perspectiva de la ética animal e interactúan con el capacitismo a la luz de un enfoque animalista crítico. Por último, daré paso al giro político para los derechos de los animales, con la intención de exhibir sus implicancias en materia de urbanismo. Introducción. En el presente trabajo estudio la ciudad desde la filosofía moral y política. Es que su planificación y diseño no se desarrolla en el vacío, sino dentro de una cosmovisión que acepta determinadas concepciones filosóficas, cuya función es explicar el mundo y dotarlo de sentido, con sus consecuentes ideas morales sobre lo valioso, quiénes o qué merecen ser respetados en sus intereses o considerados en nuestras decisiones, acciones, cómo actuar de forma correcta frente a ellos, etc. Ideas que inciden en lo político, por ejemplo, a la hora de dilucidar quiénes son los que integran la comunidad con base territorial y que, por ende, importan a la hora de configurar la vida colectiva. Habida cuenta de esto, es que las ciudades pueden beneficiar o perjudicar a sus habitantes. De ahí que en parte se hable de justicia espacial y conceptos semejantes como el de justicia territorial. Es que la justicia siempre tiene una dimensión espacial relevante y, al mismo tiempo, todas las geografías tienen expresiones de la justicia o la injusticia incorporadas a ellas. Soja, 2016. Las concepciones filosóficas en materia de urbanismo abordan el interrogante sobre quién es el que debe habitar en las ciudades, o sea, una pregunta por el sujeto. Así, la manera de diagramar los asentamientos se encuentra atravesada siempre por un sistema de creencias, ideas y valores que definen quiénes son los pares y lo que es considerado una cosa. Sunaura Taylor indica que nuestros entornos se han construido sobre la base de suposiciones acerca de qué cuerpos participarán en ellos. Los cuerpos en concreto son los que responden a un sujeto que es humano, adulto, neurotípico, física y sensorialmente hegemónico según nuestra especie. Varón cis hetero, adulto joven, blanco, no originario, letrado y de cierto nivel económico. Distintas teorías que abogan por ciudades pensadas desde la diversidad humana critican aquel modelo por ser sexista, racista y clasista. No obstante, esas objeciones se llevan a cabo sin cuestionar que el primer rasgo del sujeto hegemónico es su pertenencia a la especie Homo sapiens. Esto es problemático ya que convivimos con individuos de diferentes grupos biológicos. A raíz de ello, mi objetivo es plantear la necesidad de un urbanismo crítico, interseccional y no antropocéntrico. Tomaré el caso de las teorías de la discapacidad para exponer el carácter capacitista del prototipo de referencia y las razones antropocéntricas que se aducen para rechazarlo. Bueno, ahí hay notas que están al final, en la última página. Luego argumentaré que esos motivos son especistas desde la ética animal y que interactúan con el capacitismo, a la luz de las teorías animalistas CRIP. Seguido, traeré a colación el giro político que atraviesa la ética animal, con la intención de exhibir sus implicancias en materia de urbanismo. En particular, utilizaré el enfoque político de Sue Donaldson y Will Kymlicka en Zoopolis. Finalizaré con una reflexión acerca de la necesidad de armar alianzas en dirección a la creación de ciudades libres de las opresiones que generaría lo humano como estructura de poder. Urbanismo CRIP. Las ciudades no han sido pensadas para todos sus habitantes, lo que es fácil de advertir cuando dimensionamos las cualidades que precisamos para desplegar nuestras vidas en ellas. Fueron diseñadas, entonces, teniendo presente un tipo de habitante con determinadas capacidades. Este modelo se intensificó en el siglo XX, a través de la obsesión por la antropometría
el razonamiento tecnocrático y la creencia de que la planificación urbana es, de cierta manera, neutral. Detrás de su elección hay razones éticas y políticas, pues aquel sujeto capaz nos importa desde los puntos de vista, uno, moral, porque cumple con ciertos criterios, ejemplo, racionalidad, autonomía, lenguaje, agencia, aptitud para contraer obligaciones, que lo hacen moralmente considerable. En otras palabras, alguien cuyos intereses deben ser respetados en todas las decisiones que puedan afectarlos para bien o mal. Y dos, político, por cuanto tiene lo necesario para unirse a la comunidad política, moldear las reglas de cooperación, deliberar y ser tenido en cuenta en las decisiones relativas al bien común, eso que posee suele coincidir con el fundamento de su consideración moral. Ambos puntos hacen que el sujeto capacitado sea una norma acerca de cómo debe ser alguien para que sus intereses sean respetados a nivel moral político y, en consecuencia, cómo debe ser para habitar una ciudad. Dicho modelo involucra una serie de barreras actitudinales, simbólicas, institucionales, físicas, tanto en la comunicación como en la educación, en el transporte, para ejercer derechos, obtener información, etc. Me interesan aquí las de carácter físico que refieren a estructuras materiales de la ciudad y que incluyen barreras urbanas y arquitectónicas. Para comprenderla, Yolanda Bojorquez recuerda que tanto el urbanismo como la arquitectura, abre comillas, conforman el paisaje construido espacialmente para albergar todas las actividades de las personas que habitan el asentamiento humano: viviendas, edificios públicos y privados, calles, aceras, plazas, puentes, equipamiento urbano, escuelas, hospitales, templos, en fin, todos los objetos y espacios diseñados por una cultura para satisfacer sus necesidades de vida cotidiana. De esta forma, las barreras son los obstáculos que presenta el entorno construido, tanto en lo arquitectónico como en lo urbanístico, para la libre movilidad y la total accesibilidad a los espacios y circulaciones. Ambas clases de barreras son impedimentos físicos y psicosociales que perturban la habitabilidad de nuestras ciudades, impiden la libre transitabilidad y hacen de difícil o imposible utilización los enseres urbanos y aún los edificios. Juan Ríos Agudelo define las barreras arquitectónicas como obstáculos físicos que dificultan la integración asociada a la movilidad en un entorno social. Las que pueden ser urbanas se encuentran en las vías y espacios públicos, aceras, pasos a distinto nivel, obstáculos, parques no accesibles o arquitectónicas, puntuales en la construcción. Están en cada edificación, en su interior, en los accesos a los edificios, escalones, pasillos y puertas estrechas, ascensores reducidos, servicios de pequeñas dimensiones. A la luz de esas barreras, surge la pregunta acerca de si estamos obligados a eliminarlas. La respuesta depende de si tenemos obligaciones morales con quienes no se ajustan al modelo de sujeto capaz. Y en ese caso, ¿por qué? ¿Qué clase y tipo de deberes poseeríamos? Para dilucidar el tema es necesario pensar en las propiedades que construyen la imagen que suele compartirse de sujeto capaz. Pueden operar de criterios morales válidos, es decir, criterios bajo los cuales se justifica que los intereses de alguien deban ser respetados. Un criterio moral es válido si es relevante. Exhibe relación directa e inmediata con la satisfacción de cierto interés. Las teorías de la discapacidad denuncian que no todos los seres humanos son homogéneos respecto de las características que se eligen como criterios relevantes. A su vez, respetar los intereses básicos, ejemplo, no morir, no sufrir, no ser privado de la libertad, obtener placer, carecen de conexión directa e inmediata con capacidades cognitivas sofisticadas o con determinadas formas de los cuerpos humanos. Entonces, el sujeto capaz es moralmente considerable sobre la base de criterios que son irrelevantes en términos morales y por lo tanto arbitrarios. De manera que las distinciones morales entre humanos apoyadas en ellos constituirán casos de discriminación moral llamadas capacitismo. Para Mario Toboso Martín, el término denota en general
una actitud o discurso que devalúa la discapacidad frente a la valoración positiva de la integridad corporal, lo cual es equiparada a una supuesta condición esencial humana de normalidad. Así, el capacitismo traduce la discapacidad como una condición devaluante del ser humano. Afirma que estamos ante un prejuicio contra las personas discapacitadas, Taylor afirma que estamos ante un prejuicio contra las personas discapacitadas que puede dar lugar a innumerables formas de discriminación, pero también informa sobre cómo definimos qué personificaciones son normales, cuáles son valiosas y cuáles son inherentemente negativas. Lisa Stanford afirma que el capacitismo existe en la planificación urbana y regional, pero en gran medida se desconoce. No se enseña ni se controla en la educación y la práctica de la planificación. Está arraigado en la política urbana, los códigos, los sistemas de transporte y en los diseños de nuestras calles y comunidades. Además, en las decisiones sobre planificación y diseño se omite el diseño universal, debido a déficits presupuestarios o porque la inclusión es demasiado difícil, código demasiado costoso, una narrativa que revela para quién no se realizan inversiones. La justificación más usual, pienso incluso fuera de la filosofía moral, en orden a respetar los intereses de aquellos humanos que desbordan los límites normativos del sujeto capaz, es que en términos biológicos son seres humanos. Thomas Scanlon asevera que el mero hecho de que un ser es de nacimiento humano proporciona una razón importante para otorgarle el mismo estatus que a otros humanos. Gerald Paske asevera que los humanos marginales son humanos. Son miembros de la familia humana. Son de los nuestros, de la forma que ningún no humano puede serlo. Este hecho puede tener un peso moral legítimo. La noción de familia humana se ha ofrecido como una categoría moral que reemplaza a especie. Figura ella en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherente de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Preámbulo, inciso A y inciso A. Sin perjuicio, otros prefieren descartar dicha categoría y apelar a la norma de la especie. Adela Cortina, en este sentido, parte de reconocer la importancia moral de la noción de persona como un término aplicable al que posee capacidades para la autoconciencia, para el mutuo reconocimiento de la dignidad, para actuar desde la libertad y para asumir su responsabilidad. Ella admite que los discapacitados psíquicos o enfermos mentales no ejercen esas capacidades, pero ese es un defecto que es necesario superar al máximo desde la comunidad humana. No se trata de que la comunidad humana sea una gran familia que deba proteger a sus miembros. La especie humana no es una familia en modo alguno. Sí es verdad, dice la autora, que las capacidades de la persona se desarrollan desde la especie humana y en comunidades humanas. Es que, en el caso de los individuos mencionados, a diferencia de los animales, la carencia no es una simple característica. Por eso, es una obligación moral de la comunidad humana que cuando se encuentre frente a un individuo de su especie que no puede ejercer sus capacidades de persona, debe ayudarla para que lo haga. Ese es el sentido de la norma de la especie. El punto común de las posiciones precedentes es el significado moral atribuido al hecho de ser Homo sapiens, pues es lo que permite ingresar a la familia humana o activar la norma de la especie. Desde allí debemos rechazar el capacitismo, lo cual entraña obligaciones morales y políticas con todos los seres humanos, entre ellas repensar las ciudades elaboradas bajo esa forma de discriminación. Ese último deber se enlaza con dos conceptos: accesibilidad universal o acceso y diseño universal. Por el primero se entiende, en general,
la garantía relativa a que todas las personas accedan a su entorno con el fin de beneficiarse de él e involucra reducir o eliminar las barreras que les impiden a las personas con discapacidad participar de aquel medio en igualdad de condiciones que las demás. Consiste en una noción amplia que abarca varias dimensiones que van más allá de lo urbano y lo arquitectónico. No se circunscribe al espacio físico, sino también con los sistemas económicos y sociales que estructuran la sociedad. Por otro lado, el diseño universal toma como punto de partida hacer las cosas bien desde el principio, teniendo en cuenta todos los actores que convergerán en determinado escenario físico para no tener que eliminar barreras que previamente se han creado y construido. Amy Hamraie, no sé cómo se pronuncia, afirma que el diseño universal apunta a una filosofía de diseño de finales del siglo XX, destinada a crear entornos construidos que sean accesibles tanto para usuarios discapacitados como no discapacitados. Esta se nos presenta como una cuestión de sentido común. El diseño inclusivo nos beneficia a todos, o sea, el mundo debería diseñarse pensando en todos nosotros. Ahora, el valor que se le ha otorgado tanto a la accesibilidad hasta llegar a ser considerada un bien en sí mismo, como al diseño universal, los ha situado en el ámbito legal. Ergo, son más que deberes morales, son obligaciones legales correlacionadas con derechos de igual carácter. Incluso la accesibilidad es concebida como un principio jurídico en el marco de la Convención. La forma de Ahora proyectar sigue, ahora sigue Maxi en el próximo párrafo ya. Gracias. Dale. Ok. La forma de proyectar urbanismos accesibles y con diseño universal está atada a lo que se entienda por discapacidad. Se vuelve preciso entonces abordar las teorías sobre el origen de la discapacidad, su significado y el trato que deben recibir las personas con diversidad funcional. Como explica Hamraie, el conocimiento de la accesibilidad es la historia de cómo se ha definido, estudiado y utilizado la discapacidad como concepto, ya sea en el mundo académico, la industria, el derecho o el activismo. La heterogeneidad de teorías a la que suele llamarse modelos hace que no resulte posible definir la discapacidad en forma unívoca, pues justamente ella es abordada desde diferentes modelos y perspectivas que se conforman a partir de características estructurales y hegemónicas en momentos históricos determinados. Sin perjuicio, se suele promover el modelo social como paradigma de inclusión. Agustina Palacios afirma que él, en mayor parte, centra las causas de la discapacidad en razones sociales y no religiosas, modelo de prescindencia, o científicas, modelo rehabilitador o médico. Bajo este modelo, la discapacidad es en parte una construcción y un modo de opresión social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. De ahí que fomente su autonomía para decidir respecto de su vida y para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera a los fines de brindar una adecuada equiparación de oportunidades. Así pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de las personas sin discapacidad, pero siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia. El modelo social es el que refleja la convención cuando reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Con todo, para el modelo aludido, con todo, para el modelo aludido, la mejora del ambiente y la superación de sus barreras conducen a eliminar las discapacidades. Una de las alternativas críticas al modelo social son las teorías CRIP. Robert McRue explica que CRIP fue una palabra peyorativa derivada de inglés de cripple. De hecho, no hay forma de decir discapacitado sin escuchar CRIP, o anormal o retrasado como sueco, pero fue recuperada por la misma gente a la que la palabra ofende, es decir, las personas con discapacidad. Ha funcionado para muchas de ellas como una marca de fuerza, de orgullo y de desafío. Así, CRIP ofrece un modelo cultural de la discapacidad, que se opone tanto al modelo médico como al social, pues este último sugiere que la discapacidad debe ser entendida como situada, no en los cuerpos o mentes de las personas, sino en un entorno inaccesible que es el que tiene que adaptarse a ellas. Según este modelo, una persona que usa una silla de ruedas, por ejemplo, no sería discapacitada,
si todos los lugares tuvieran rampas. Entonces, el modelo social, explica Hamre, es cuestionable por hacer excesivo hincapié en la construcción ambiental de la opresión de la discapacidad por encima de las experiencias corporales de la discapacidad. Así, en lugar de centrarse exclusivamente en la desigualdad ambiental, el giro crítico hacia la discapacidad aborda la ideología, la economía política y los sistemas culturales responsables de la caracterización de la discapacidad como descalificación. Esto para contribuir, entre otras cosas, a que la discapacidad sea una identidad cultural valiosa, una fuente de conocimiento y una base para la relacionalidad. Se agrega que hay personas que se encuentran en los cruces de los sistemas de opresión y a raíz de ello enfrentan barreras únicas. Las teorías CRIP son interseccionales. Advierten que la discapacidad y otras categorías, sexo, género, etnia, clase social, concurren en las identidades de muchos individuos que son oprimidos por la convergencia de las discriminaciones que usan como criterio de diferencia moral y político dichas categorías. Estas intersecciones hacen que las injusticias no se vivan por igual, como lo reflejan las personas discapacitadas de color o del sur global, mujeres, queer, niñas, adultos mayores, etc. De hecho, las teorías CRIP son fruto de la intersección entre queer y disability studies. Ambas se rebelan contra la obligatoriedad de cumplir con una serie de normas que aparecen como universales respecto a tener un cuerpo perfecto según los cánones vigentes. Es decir, impugnan el dominio del cuerpo normativo que establece un estándar sobre la inteligencia, la morfología corporal, los comportamientos sexuales y sociales. La accesibilidad parece un campo ganado en gran parte por el modelo social, quizá porque sus premisas lucen intuitivamente correctas. Sin embargo, este modelo no es revolucionario, sino más o menos reformista. No hace foco en los violentados de manera interseccional. Entonces, la accesibilidad interpretada sobre la base de aquel modelo solo será reformista al no tener en mira las experiencias de estos individuos. Desde una perspectiva CRIP, la accesibilidad es interseccional. No se reduce a una cuestión exclusiva de la discapacidad. Incluye, por ejemplo, los baños no binarios. Hamre observa que muchas opiniones sostienen que el problema no descansa en los cuerpos no rehabilitados, sino en la falta de accesibilidad, con lo cual reproducen el modelo social como una especie de sentido común y el diseño universal como una metáfora del acceso significativo. Pero no estamos ni cerca de este sentido común, puesto que ambas nociones mutan según la idea de que se posea de discapacidad. Según la idea que se posea de discapacidad. Por eso, Hamre se pregunta si el objetivo es diseñar para todo el mundo, quién es todo el mundo y cómo lo saben los diseñadores. Sumado a que los discursos del diseño universal suelen hacer referencia a las nociones de rehabilitación del rendimiento humano y la limitación funcional, dando por sentado que la restauración de la función mejora la productividad y es, por tanto, un bien evidente, el diseño universal es descifrado como una característica de los entornos construidos que mejora la productividad. De esta forma se reduce el conocimiento del acceso a una tecnología cuya función es rehabilitar usuarios discapacitados y mejorar personas que no lo son. Así, estos conceptos producen una percepción despolitizada de la discapacidad que considera de sentido común la idea de que la discapacidad es un problema que hay que erradicar. Paradójicamente, los enfoques despolitizados y neutralizados de la discapacidad permiten imaginar un mundo sin discapacidad. Las teorías CRIP, alejadas de aquello, proyectan un mundo desde el valor de las discapacidades, cosa que dota de nuevos sentidos a la accesibilidad y al diseño universal. Se cuestiona así la autoridad de los profesionales no discapacitados a la hora de conocer y elaborar para personas divergentes, las que se posicionan como expertas para rehacer el entorno a través de sus vivencias, de manera que la reconstrucción ambiental deja de tener como finalidad eliminar las discapacidades. Esca Solano Meneses advierte que los activistas CRIP superan en su reclamo lo que es un acceso técnico y logístico al demandar un acceso liberador mediante el cual las personas con diversidad funcional no solo puedan ser parte de los espacios, sino participar plenamente en ellos. Su lucha propugna comprensión y participación y no solo tolerancia, cortesía y respeto. Resalto 4 cuestiones de lo expuesto. Primero, la inclusión de las personas con diversidad funcional se asienta en lo que a todos los seres humanos se les debe... La inclusión de las personas con diversidad funcional se asienta en que a todos los seres humanos se les debe respeto porque precisamente son humanos. 2. La proyección de ciudades CRIP hace partir de la discapacidad como una condición valiosa y no a suprimir.
3. Las urbes basadas en la diversidad tienen que diseñarse utilizando el marco conceptual de la interseccionalidad, puesto que el capacitismo, al no ser la única clase de discriminación existente ni en juego, escapa al abordaje lineal. Y 4. Las personas con discapacidad tienen que formar parte de la planificación y del diseño. Esto supone un rol activo, no pasivo, como meros receptores de lo que hagan profesionales sin discapacidad, en el que aportan sus conocimientos y experiencias. Son ellos mismos urbanistas que dialogan, de ser necesario, a través de apoyos y lenguajes compartidos con otros urbanistas. Urbanismos interespecies. El primero de los 4 puntos anteriores oculta que el sujeto normativo que se utiliza como modelo para la urbanización pertenece a la especie Homo sapiens. Al mantener ese rasgo invisible se lo acepta como incuestionable o de legitimidad evidente, pues coincide con nuestra arraigada lógica antropocéntrica, con la que interpretamos lo que nos rodea, identificamos quiénes son los demás y nos relacionamos con ellos. Micaela Anzoátegui explica que el antropocentrismo es una construcción de sentido, un modo posible de dotar de significado al mundo y habitarlo, y se conforma por narrativas de lo humano que generan ese sentido. Estos relatos y metarrelatos ubican al humano como eje explicativo del mundo, y de ahí como medida de todo aquello que lo rodea. Se debe eso a que este es una excepción entre los seres, ya que su singularidad o esencia propiamente humana reside en el hecho de que en su mismo ser es irreductible a la vida animal como tal. En este sentido, ella implica un postulado de ruptura óntica, es decir, la tesis de una separación radical entre los seres humanos y otras formas de vida. Si bien se citan en la literatura varias propiedades, ejemplo, lenguaje, agencia, autonomía, libertad, cultura, alma, espíritu, que justifican esa excepción, todas están atravesadas por la racionalidad en mayor o menor grado, y de manera más o menos explícita. Hasta se defiende el antropocentrismo invocando la importancia moral de ciertas relaciones, como las derivadas de pertenecer a la especie humana o vínculos familiares sentimentales, es decir, lazos entablados con agentes morales. Así, la ética antropocéntrica aglutina todas las teorías que, al defender la relevancia moral de esas características o relaciones, justifican que solo los intereses humanos sean tenidos en cuenta, o al menos que siempre sean satisfechos en primer lugar. Sin embargo, como expliqué al tratar el supuesto de las personas con diversidad funcional, las propiedades que el antropocentrismo eleva al rango de criterios morales son irrelevantes para la consideración que merecen los intereses básicos de alguien. Ejemplo, no es un criterio moral válido la racionalidad si lo que está en juego es respetar el interés en no sufrir, porque no hay relación directa e inmediata entre ambos. Frente a esto queda el simple hecho de integrar la especie humana. Pero el argumento no puede demostrar por qué la especie es trascendente en términos morales para atender y preferir los intereses de sus miembros y no, por ejemplo, las razas, en rigor etnias, en su interior. Ergo, se trata de un límite arbitrario. A su vez, la propia noción de especie nace de razones de conveniencia taxonómica, y no hay unanimidad respecto a los criterios utilizados para agrupar individuos bajo una misma especie, sumado a que es un concepto variable desde el punto de vista evolutivo. Por eso, la especie de un ser solo es importante en el campo de la biotaxia, no de la moral, en la medida en que favorezca o facilite la comunicación entre los taxónomos. Además, la norma de la especie adolece de varios inconvenientes, entre ellos es capacitista, trata a las personas discapacitadas como portadoras de un defecto que es necesario superar al máximo desde la comunidad humana, palabras de Cortina. No salva el asunto hablar de familia humana, pues ella carece de anclaje en la realidad, ya que no todos los seres humanos creen, se sienten ni se comportan como parte de una misma familia. Además, como se verá enseguida desde un enfoque crítico, muchos humanos son destratados a pesar de ser Homo sapiens, porque ser humano no se reduce a un asunto biológico. De este modo, tener en cuenta a un ser en las decisiones que pueden afectar sus intereses básicos no depende de la especie de la que éste es miembro. El respeto exige, dentro de lo practicable, beneficiar al individuo y no dañarlo, lo cual acontece cuando sus intereses son satisfechos. Entonces, resulta hasta intuitivo imaginar que a la hora de tomar una decisión con el potencial de influir positiva o negativamente en aquel, lo importante sea cómo las consecuencias repercutirán en este sujeto, es decir, si puede verse favorecido o perjudicado. Así, lo moralmente relevante no es la especie a la que pertenece, sino si tiene la capacidad de experimentar subjetivamente lo que le sucede.
En pocas palabras, sí es un ser sintiente. Por lo tanto, la sintiencia es un hecho adecuado para cumplir el rol de criterio moral válido cuando lo que está en juego es la consideración de intereses básicos. Con todo, el respeto que debemos a las personas con diversidad funcional y a todo miembro de nuestra especie descansa en ese rasgo y no en su condición biológica humana. Ahora, los humanos no son los únicos seres sintientes. La sintiencia es una propiedad de los animales vertebrados y de ciertos invertebrados. Invocar, entonces, como criterio moral atributos ajenos a dicha capacidad para diferenciar moralmente entre seres sintientes al momento de adoptar decisiones que puedan afectar sus intereses básicos, dará lugar a situaciones de especismo, discriminación en razón de la especie. No obstante, al igual que acontece con el capacitismo, Anaí González y Martina Davidson sostienen que el especismo no puede ser entendido meramente como una forma de discriminación moral o como un prejuicio irracional, sino que debe ser abordado como una estructura de dominación en toda su complejidad, porque no se basa en una mera elección individual y deliberada de discriminación mediante la cual los seres humanos ejercen poder sobre la vida de los animales, sino que es un artificio que persiste como ordenador social, conjugando saberes, instituciones, espacios, técnicas y gestos que delimitan fronteras y criterios jerárquicos de diferenciación entre cuerpos y subjetividades. Bajo esta postura crítica, ellas afirman que el dispositivo especista nunca ha privilegiado a la especie humana en su conjunto, sino que lo ha hecho conforme con cierto modelo del humano. A partir de la división humano-no humano, el especismo, como estructura de dominación, no solo violenta a los demás animales, sino también a los cuerpos que, siendo biológicamente Homo sapiens, no son considerados humanos plenos, menos que humanos. Esto acontece porque el especismo permite marcar como animales a aquellas vidas que, al no responder a la normatividad humana, quedan excluidas de las protecciones legales, culturales y materiales que gozan quienes sí son reconocidos como sujetos legítimos. Por eso, advierte Manesha Deka, poseer la identidad de especie humana es la justificación ampliamente aceptada e incontrovertida para recibir respeto y derechos. De ahí que los individuos oprimidos por una u otra jerarquía cultural enmarcan a menudo sus reclamos de igual valor y dignidad en términos de humanización, o más específicamente de deshumanización. Entender el especismo desde una mirada crítica permite articular un animalismo comprometido con la interseccionalidad. Taylor siente la necesidad de una ética animal CRIP que incorpore una política de la discapacidad a nuestra forma de pensar sobre los animales, pues es esencial examinar los sistemas e ideologías compartidos que oprimen tanto a los humanos discapacitados como a los animales no humanos, porque el capacitismo perpetúa la opresión animal. Capacitismo y especismo están íntimamente relacionados, porque desvalorizamos a los animales en función de las capacidades que tienen o no en comparación con el ser humano. Se argumenta así que los animales son incapaces de realizar una miriada de procesos cognitivos que los seres humanos llevan a cabo, lo que demuestra hasta qué punto el especismo utiliza lógicas capacitistas para funcionar. En este sentido, ciertas capacidades son fundamentales en las definiciones de lo humano. Se cree que marcan los límites entre la humanidad y el resto del mundo animal. De este modo, el capacitismo da forma a lo que consideramos humano y animal. Ahora, no afecta de la misma manera a las personas con diversidad funcional y a los animales. Ambos experimentan la marginación y la dominación de formas muy distintas, pero el capacitismo ayuda a construir los sistemas que hacen que las vidas y experiencias tanto de los animales no humanos como de los seres humanos discapacitados sean menos valiosas y desechables, lo que conduce a una variedad de opresiones que se manifiestan de manera diferente. Entonces, Taylor habla de animales CRIP para exhibir la opresión capacitista bajo la cual todos los animales, tanto los que los seres humanos llamaríamos discapacitados como los que no, son devaluados y maltratados por muchas de las mismas razones básicas por las que lo son las personas discapacitadas. De esta manera, se los juzga incapaces, carentes de las diversas habilidades y capacidades que durante tanto tiempo se han considerado que hacen que las vidas humanas sean especialmente valiosas y significativas. El cuerpo capaz que el capacitismo perpetúa y privilegia no solo es siempre capaz, sino también humano. Descartar tanto el capacitismo como el especismo implica que todos los individuos sintientes, sin distinción de especie, poseen intereses que deben ser respetados. Ello se traduce en prestar atención moral política no solo a las condiciones de habitabilidad de los seres humanos, sino también de otros animales cuyos intereses, de igual manera, se ven comprometidos, para bien o para mal, a causa de cómo están concebidas las ciudades. Así,
Con los demás animales tenemos obligaciones que demandan pensar la accesibilidad y el diseño universal por fuera del antropocentrismo. Esas obligaciones son correlativas a derechos morales, lo cual significa que los animales tienen derechos relativos a los entornos urbanos en donde despliegan sus vidas. La manera más adecuada de trabajar estos derechos es dentro del giro político de la ética animal. Si bien el asunto animalista siempre ha sido una lucha política, se habla de giro político a partir de la propuesta de reconstruir los vínculos que mantenemos con los animales a la luz de derechos positivos, enlazados con deberes de hacer y no solo de derechos negativos correspondientes con deberes de abstención, con el fin de lograr una sociedad política basada en relaciones de justicia. Es que, en los hechos, las sociedades enteramente humanas son fantasía, pues convivimos con animales domesticados, liminales e incluso silvestres, que de manera transitoria o no, se encuentran en las zonas urbanas o suburbanas. Compartimos el territorio con todos ellos formando comunidades mixtas, multiespecies, interespecie e interespecíficas. Bajo el Sí, mencionado... alguien más ahora el próximo párrafo, disculpa que te interrumpen. Okay. Gracias, Maxi, vale. Nos faltaría alguien para continuar con la lectura, la última parte. ¿Quién se anota? ¿Alguien que no haya leído todavía? Yo. Bajo el mencionado giro, los animales son agentes políticos. Una muestra de ello se encuentra en la obra Zoopolis, A Political Theory of Animal Rights, de Sue Donaldson y Will Kymlicka. Aquí los autores observan que tradicionalmente la atención sobre los derechos de los animales ha sido colocada en los derechos negativos que les corresponden a todos por su condición de seres sintientes. Ejemplo, no ser propiedad, no ser asesinado, confinado, separado de la familia, etc., descuidando sus derechos positivos. Así, Zoopolis se inserta en el giro político con el objetivo de complementar y ampliar la teoría clásica, defendiendo la necesidad de reconocer derechos positivos a los animales, pero diferenciándolos por grupos: animales domesticados, liminales y silvestres, según las clases de relaciones que entablan con nosotros y nuestras comunidades políticas. Así, una vez garantizados los derechos negativos, las relaciones entre humanos y animales, vínculos que difieren según distintos factores, tienen relevancia moral, puesto que fueron desarrolladas bajo circunstancias geográficas e históricas, no solo pasadas, sino también presentes, que exhiben un significado moral. Su importancia hace que se originen diversas clases de deberes positivos en materia de salud, alimentación, cuidado, hospitalidad, socialización, vivienda, movilidad, uso del espacio público, propiedad, etc. Deberes que no estamos constreñidos a cumplir por igual, en virtud de que no interactuamos con todos esos animales de la misma manera. Este es el fundamento de por qué los miembros de cada grupo tienen un núcleo de derechos positivos que difieren entre ellos. Con el propósito de ordenar esta trama de interacciones ya existentes e identificar los reclamos legítimos que tendrían ciertos animales hacia nosotros y los tipos específicos de injusticia que les infligimos, Donaldson y Kymlicka emplean las categorías de la teoría de la ciudadanía: ciudadanos, residentes, extranjeros, soberanos, etc. A continuación, sintetizo el uso de esas categorías para animales domesticados y liminales. Primero, los animales domesticados son los modificados o creados para que sus rasgos se ajusten mejor a la satisfacción de los intereses humanos y por eso requieren cuidado continuo. Les corresponden los derechos positivos que derivan de considerarlos miembros plenos de nuestra comunidad, pues fueron traídos a ella privados de otras formas de existencia. Por lo tanto, el marco de delinear aquellos derechos es el de ciudadanía, categoría compuesta de A, residencia, un hogar al que pertenece; B, inclusión dentro del pueblo soberano, ser tenido en cuenta a la hora de determinar el bien común; y C, agencia política, la capacidad de moldear las reglas de cooperación.
Los animales domesticados son aptos para ser ciudadanos porque poseen un bien subjetivo, intereses, que pueden comunicar, capacidad de cumplir con las reglas sociales, cooperar y participar en la coautoría de las normas. Respecto a la participación política, estos animales, con su presencia física y sus acciones, tienen un rol clave en el proceso político, resultando no solo en la participación en el espacio y la vida pública, sino en un cambio más general en el activismo de base en la ciudad. Además, no son agentes que deliberan, pero son agentes, liderando sus vidas, haciendo las cosas que hacen. Y es gracias a esa agencia ejercitada en el espacio público que se convierten en un catalizador de la deliberación política. Nótese que no son participantes activos o coaccionados, son agentes haciendo lo que quieren hacer y por medio del estar presentes y llevando adelante sus vidas, ayudan a moldear la comunidad compartida con los humanos. Participación política que también incluye la protesta y el disentimiento. El estatus político de los animales domesticados involucra el derecho positivo a la libertad en la ciudad más allá de su derecho negativo, a la libertad que poseen por ser sintientes. Así, en principio, tienen derecho a compartir el espacio público con nosotros y a que éste se adecue a sus características, lo cual exige remover las actuales barreras físicas que obstaculizan su pertenencia a la sociedad. Donaldson y Kymlicka subrayan el gran confinamiento al que están sometidos con el fin de controlarlos y tenerlos en su lugar. Este último es el ámbito privado de quienes deciden convivir con animales. Un reciente análisis bibliométrico ilustró cómo la literatura sobre estudios urbanos ignora la sostenibilidad de los espacios públicos para los gatos que no integran una familia con humanos específicos y que desarrollan sus vidas en esas zonas. Leslie Inston y Jill Sweeney, en relación con la presencia de perros en las ciudades, cuestionan la arraigada distinción entre lo público y lo privado en la organización espacial de la vida urbana, separación que influye en los cuerpos y los movimientos. Esto es importante, pues, cuando lo que se considera privado ocurre en público, se considera fuera de lugar. No obstante, ambas categorías a veces ostentan límites borrosos y solapados. Pero bajo aquel dualismo, los perros son presentados en el discurso social como propiedad privada pertenecientes a la esfera doméstica. Por lo tanto, su acceso al espacio público es concebido como un privilegio más que como un derecho. En este sentido, son algo privado, pertenecen a alguien que los ha traído a la esfera pública. Esa conexión humana hace que aquellos sean o no aceptables en el espacio público. Serán admitidos siempre que sus acompañantes muestren los comportamientos sociales esperados que se consideran apropiados para el público. Es decir, formas de proceder que moldean al perro como seguro para el encuentro público y a su humano como un propietario y ciudadano responsable. Esta concepción también provoca que para muchos los parques caninos no sean esenciales y que constituyan un gasto innecesario para la sociedad, además de crear resentimiento y miedo en torno al lugar de los perros en las áreas compartidas. Así, algunos ven esos parques como una extensión del ámbito doméstico, esperan de los perros maneras domesticadas de actuar, mientras que otros perciben como un espacio para que el perro sea un perro, donde puede correr libre y actuar de formas que pueden no ser adecuadas o aceptables en casa. De cualquier manera, el control humano aparece tanto en las historias negativas como positivas sobre perros en lugares públicos. Como advierten Donaldson y Kymlicka, hoy el trato que reciben los animales domesticados es contrario tanto a la regla de prohibir cualquier forma de reclusión o restricción, salvo excepciones, como al deber de proveerles movilidad para que tengan acceso a opciones que hagan al florecimiento sus vidas, y también a la oposición ante restricciones a la movilidad que decanten en segregación, más las surgidas a causa de la omisión de los urbanistas, que no tuvieron presente el acceso de esos individuos. Claro que hay condicionamientos justificados a la movilidad, como ocurre con los seres humanos. Los animales necesitan movilidad suficiente, no movilidad ilimitada. Dichas restricciones pueden descansar, por ejemplo, en la propia protección de los animales contra depredadores o para evitar daños producto del tráfico.
A su vez, este principio de suficiente movilidad varía según los rasgos de cada animal, pudiendo ser mutable la dificultad de su aplicación. Sin perjuicio a la ciudadanía sobre accesibilidad y diseño universal, Donaldson y Kymlicka afirman que si comenzamos a pensar en cómo están elaboradas nuestras ciudades, en sintonía con lo desarrollado en este trabajo, advertiremos que fueron construidas para ser recorridas en dos piernas, medir más del 1,60 m y privilegiar el sentido de la vista. Ergo, las cuestiones en torno a ella no se alinean en dos grupos, animales y humanos. Es que tanto uno como otro son vulnerables por su altura a experimentar accidentes de tránsito, por su forma de desplazarse a padecer la presencia de escaleras o por sus maneras de comunicarse a sufrir la incomprensión del lenguaje inscripto en las ciudades. Pero todos poseemos otras clases de capacidades fuera del modelo de habitante utilizado en el urbanismo tradicional. De manera que integrar a los animales domesticados a la polis involucra repensar nuestros espacios comunes en múltiples niveles, no solo removiendo las barreras de movilidad, sino pensando acerca de qué aportan las habilidades especiales de los animales a esta conjunción. 2. Los animales liminales son los que viven entre nosotros en zonas urbanas o suburbanas y que por sus rasgos generales pueden ser agrupados en una categoría intermedia entre animales domesticados y silvestres. Sus características hacen que no sea adecuado ni conveniente considerarlos conciudadanos, como acontece con los domesticados, sino residentes. Para delinear los términos de la residencia justa, Donaldson y Kymlicka apelan a 3 reglas, cuyas proyecciones prácticas varían de acuerdo con el tipo de animal liminal. 1. Principio de seguridad o garantía de residencia. Se cristaliza en el derecho a residir, el cual abarca a. El derecho de quedarse en el lugar donde radica el centro de vida y, en consecuencia, no ser tratado como extranjero o perteneciente a otro lugar. Y b. El derecho de ser incluido en la comunidad. A medida que el tiempo transcurre, los animales liminales que arribaron a nuestras ciudades por la causa que fuera, fortalecen o incrementan su derecho a habitar allí debido a que paulatinamente decrecen sus chances de poder morar y desplegar sus vidas en otro sitio. 2. Principio de términos justos de reciprocidad o reciprocidad equitativa. Supone garantizar un número reducido de derechos y obligaciones que se enlazan con el deber del Estado de proteger a todos sus habitantes de las amenazas básicas de la vida. Este set de derechos y responsabilidades más restringidos en comparación con la ciudadanía es un acuerdo equitativo porque respeta y refleja el deseo de humanos y animales liminales de tener un nexo más débil. Y 3. Principio anti-estigmatización o de protección anti-estigma. Su finalidad es impedir que la residencia sea causa o motivo de estigmas, pues precisamente su concesión supone que dejen de lucir las marcas que hoy pesan sobre ellos. Ejemplo, plagas. Existen ciertos lugares olvidados y evitados donde residen algunos animales liminales, gatos, perros, ratones, ratas, palomas. Son ámbitos que al interrumpir el ordenamiento normal de la ciudad, se los tipifica como sitios especialmente peligrosos y carentes de valor, estigmatizados como terrenos ideales para la cría y multiplicación de alimañas, que invaden y perjudican al resto de la ciudad. Pero estas y otras áreas deben adecuarse a los principios que hacen a la residencia justa. A modo ilustrativo, las palomas urbanas son objeto de medidas de control poblacional apoyadas de estigmas, estereotipos y prejuicios que llevan a su muerte. Frente a esto, Nuria Koschner cimenta las bases de una convivencia pacífica con ellas a través de palomares en los que especialistas en bienestar animal, profesionales de otros campos, el Estado y organizaciones no gubernamentales monitoren y gestionen tanto las interacciones allí ocurridas como el bienestar animal y humano. Para los animales liminales en general, Pablo Frason imagina, por ejemplo, en los bordes de las ciudades, clausuras urbanas, o sea, un espacio físico en la ciudad donde a los animales no humanos se les reconoce su derecho al hábitat digno de acuerdo a sus intereses. El interés reconocido es el lugar de residencia en el marco de un orden establecido sin la participación directa de los humanos. Se diferencia de las reservas naturales en que éstas representan una guarda de vida silvestre,
autóctona en general, desde un enfoque antropocéntrico y especista, y se alejan de las reservas naturales urbanas, en que ellas son superficies dentro de las ciudades que se destinan a la conservación de determinado hábitat para animales no humanos, pero abiertos al público para que los humanos puedan interactuar con la vida silvestre. Lo valioso de la clausura urbana, según el autor, es que constituye un lugar físico, que podría llevarse a cabo como una no intervención a la construcción de un límite fijo para la consolidación de una superficie destinada o uso exclusivo de los animales, que respeta que algunos liminales necesiten de la ausencia humana para alcanzar su plenitud, lo que es vulnerado en la reserva natural urbana por las constantes visitas que recibe. Considero que la propuesta de Frason sobre clausuras urbanas es válida también para los animales silvestres, ya que pueden constituir espacios donde se asiente su derecho de soberanía. Estos animales son los que viven en sus propios hábitats y evitan perdón, es que he andado mal de la garganta. Estos animales son los que viven en sus propios hábitats y evitan el contacto con nosotros, manteniendo así, en la medida de lo posible, una existencia separada e independiente. Para Donaldson y Kimlicka, la clave es tratarlos como ciudadanos de sus propias comunidades que ejercen soberanía territorial. La soberanía no es un premio a sociedades preexistentes que logran alguna clase de cooperación institucional, sino que es un derecho que protege los intereses relacionados con el mantenimiento de formas valiosas de organización social, vinculadas a un territorio determinado contra la amenaza de la conquista, la colonización, el desplazamiento y el dominio extranjero. Desde esta mirada, la expansión de las ciudades arrasa y parte esos territorios, de manera que quedan reducidos a pequeñas islas que lesionan el centro de vida de los animales silvestres al comprometer, entre otras cosas, rutas migratorias y circulación cotidiana. Partes que terminan hasta separadas entre sí por nuestros asentamientos cuando muchos animales silvestres no son sinantrópicos, no se adaptan a las ciudades. Así es necesario generar conectividad entre los parches aislados de hábitat a través de corredores apropiados, con vegetación y o canales de agua. Esos corredores biológicos atravesarán distintos inmuebles y hasta pueden ser diseñados teniendo como guía la clausura urbana de referencia. Por otro lado, existen proyectos que buscan incluir a los animales liminales y silvestres a las ciudades, solo que sus argumentos se alinean con la ética ambiental. Sin embargo, sus ideas para intervenir las ciudades pueden ser útiles, solo que, si deseamos alcanzar urbanismos interespecie no antropocéntricos, su fundamento deberá apoyarse en la ética animal, con lo que ella implica. Asumir la relevancia moral de la sintiencia y, según mi postura, también de las relaciones con las comunidades políticas. Un caso es el Protocolo de Diseño Urbano Sensible a la Biodiversidad, el cual tiene como objetivo crear áreas urbanas que brinden beneficios in situ a las especies y ecosistemas nativos mediante la provisión de hábitat y recursos alimentarios esenciales. También las investigaciones sobre urbanismo de coexistencias, llevadas a cabo por el grupo Animalesque, cuyo propósito es investigar el significado y el potencial de la vida silvestre en la ciudad y estimular un diseño que sea beneficioso para todas las especies. En sintonía con lo concluido respecto de las personas con diversidad funcional, la creación de ciudades debe comenzar a valorar la animalidad, dejando detrás de ella es una condición a eliminar o encasillar en zonas fijas. La tarea involucra la interseccionalidad, dado que el especismo es estructural y dialoga con otras formas de discriminación y opresión como el capacitismo. A su vez, los animales tienen que ser parte de la planificación y el diseño, con lo cual se vuelve necesaria una teoría de la comunicación política con ellos. Indica Eva Meyer que si consideramos a los animales como actores políticos, ya sean ciudadanos, habitantes, residentes o miembros de comunidades soberanas, también debemos pensar en cómo pueden tener voz en las cuestiones que les conciernen, dentro y entre comunidades. Ese diálogo, en determinadas situaciones, será similar a la comunicación humana política e inmediatamente clara para todas las partes involucradas. En otras situaciones, necesitará interpretación y o traducción. Conclusión.
Examiné parte de las críticas que recibe el urbanismo tradicional que estudia, proyecta y diseña ciudades desde un modelo de habitante que coincide con el prototipo de humano que merece atención moral política. Quiero subrayar, por último, que elegí los cuestionamientos que le dirigen las teorías de la discapacidad sin la intención de emplear el argumento de superposición de especies. Un razonamiento así hubiera tenido por fin señalar que, en aras de la coherencia, la consideración de las personas con diversidad funcional por parte de los urbanistas depende de rechazar los criterios que justifican el destrato de los animales. Lejos de ello, mi estrategia fue mostrar, mediante la interseccionalidad, que es problemático objetar el modelo de sujeto utilizando en el urbanismo clásico, a partir de reforzar y reproducir el antropocentrismo. Pienso que visibilizados los problemas que entraña dicha cosmovisión podrán florecer alianzas comprometidas contra las opresiones desde la mutua solidaridad, hacia la concreción de formas no antropocéntricas de abordar la cuestión urbana. En ese florecer, las teorías de la discapacidad y las animalistas conseguirán cruzarse en la tarea de dar fundamentos para la creación de ciudades libres de las violencias que originan lo humano como dispositivo de poder. Cruces que exigirán intervenciones democráticas, con lenguajes compartidos y apoyos, si es necesario, de individuos CRIP en los procesos del urbanismo, de cara a la coproducción de ciudades interespecie sin barreras capacitistas ni especistas. Gracias, Sofi. Justo ahí te estaba dando ayuda a Rebe, pero ya le dije que estabas por terminar. No es tan largo el texto y abrimos para hacer las devoluciones y los pareceres. Vaya anotándose, por favor. Este texto, para el que se suma la primera vez, está enmarcado en esto, ¿no? En este trimestre, en este nuevo ciclo, comprendiendo varios aspectos de lo que comúnmente hablamos de ambiente, socioambiental, etcétera, etcétera, pero abordándolo desde el veganismo y el antiespecismo, ¿no? En clave antiespecista, cómo generar ese puente y hablar sobre eso. Y hago una pequeña intervención mientras se siguen anotando, y se anotó Nicolás, después Sofi. Si recuerdan el anterior de Marta Tafala, en un momento, ¿no? El capítulo que leímos, que era una descripción, ¿no? de todo un desarrollo de ella, cómo veía que los humanos se aborrecían y se espantaban, se veían un jabalí salvaje y aplastaban la cucaracha, o el miedo al ratón, ¿no? Como el estado salvaje lo que genera todavía, ¿no? En el año 2025, y que la ciudad había avanzado con sus rutas. Las rutas son supuestamente lo que vincula una ciudad con la otra. Sin rutas que conecten, las ciudades hoy en día no serían lo que son. Los animales seguían su camino y eran aplastados por autos, y ella empezó a contar de que había ciertos mecanismos, era para que no pasen por ahí, o buscar un sensor para saber si el animalito estaba estando en peligro, ¿no? Hay dando vueltas siempre una idea de cómo repensar una sociedad hoy en la actualidad donde se convive con los animales, porque claramente no todos los animales son salvajes, no todos los animales son domesticados, y acá, como habla Gonzalo, hay una categoría creada por estos teóricos que son Donaldson y Licky, que son los liminales. Si no leyeron nunca Zoópolis, hace un muy breve síntesis de qué se trata el libro, porque trae a colación esta idea de estos primeros tres grupos como ciudadanos, que no todos son ciudadanos, y serían como, por ejemplo, los carpinchos, capibaras, o animales que han quedado dentro del casco más urbano, pero tienen mucha esencia y mucho de su agencia salvaje, ¿no? No es como que enseguida entran y están en la mesa como un gato tal vez que nos conoce, etc. Bueno, entonces eso todavía es un terreno que nadie o muy pocas personas están abordando, porque sí lo que se habla es preservación de animales,
o la no extinción de animales, o cómo trabajamos con la fauna urbana para que no se vaya todo y en una enfermedad, ¿no? Hay un montón de cuestiones dentro de la ciudad, del urbano, la construcción de la ciudad. Si bien al principio el texto hace una introducción de cómo es ser una persona, entre comillas, discapacitada, después nos aborda cómo llega Sunara Taylor, que es una activista antiespecista discapacitada, con su teoría CRIP, ¿no? De a poquito nos va entrando para llegar a esto. Entonces es importante, si bien al principio no parece de que nos quiera hablar sobre estos diseños urbanos actuales, es mega importante de que puedan leer. Tenemos en la biblioteca los libros de Sonara Taylor, CRIP, y tenemos también Bestias de Carga, así que se los recomiendo para que se vayan interiorizando un poco sobre lo que es el movimiento CRIP. Bueno, entonces Nicolás y Sofía, ¿nadie más? Vayan anotándose, ¿eh? Así ya hacemos toda la listita de una sola vez. Ana María, muy bien. Empezamos con esos tres y vamos pasando. Eso es tener las palabras a Nicolás. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me sonaba también mucho que se comparte la raíz de una problemática en común. Lo que es capacitismo y especismo tienen una problemática de raíz que es el mismo sistema capitalista y el cientificismo, la cosmovisión cientificista. ¿Por qué? Porque en un sistema donde se promulga, se promueve todo lo que sea productivo a esos medios de la producción y se hegemoniza y se enaltece eso, hay algo que queda de lado. Entonces el problema para ellos, para el sistema es un problema la igualdad, porque se manejan con roles asimétricos y jerárquicos todo el tiempo. Y después con lo que es como visión cientificista, todo lo que no es comprobable no existe, y la ciencia entra en una contradicción con lo que es la racionalidad, porque también se endiosa eso. Entonces, en el concepto occidental y hegemónico de lo que es la racionalidad y lo que predomina racionalmente, también se empodera eso. ¿Y dónde queda la sintiencia? ¿Dónde queda la igualdad? Entonces, está muy bueno el texto para reflexionar sobre varias cosas. Después, respecto a lo liminal, estaba muy interesante. Yo viajé en un año a Uruguay y había un par de ciudades costeras como Cabo Polonio o Barrio de Balizas, donde las personas convivían todo el tiempo, incluso en la casa, con especies animales que por ahí en las ciudades son consideradas como malas o no vistas como mascotas o domésticos, como ratas, murciélagos, y estaban todos en el mismo hogar y no existía esto de desinfectar ni nada, ni matar a esas especies, porque eran parte del lugar, ¿no? No se buscaba erradicarlos como pasa acá con los capibaras. Y era muy interesante la cultura que tenían estos lugares. Así que bueno, me ha dejado pensando sobre varias cosas y bueno, un poquito de compartir esto. Dale, gracias. Les recomiendo que prendan la cámara porque solo veo imágenes, también estamos grabando y esto va para YouTube. Necesitamos gente que no parezca que dan bots. Tenés la palabra Sofía y después Ana. Al inicio de la lectura que hablaba sobre todo, que habla sobre estos espacios en general, ¿no? Recordaba un viaje que realicé a San Miguel de Allende, aquí en México, y en uno de los museos de ahí de la ciudad, de un pueblo, ciudad, había todo esto que se llama arquitectura hostil, ¿no? En donde se hace o se realiza para poniendo pinchos o púas o cristales en forma de picos para que las aves no puedan anidar o no puedan compartir esos espacios, ¿no? Entonces, al equipararlo con el capacitismo, y no solamente con el capacitismo, con el capacitismo porque pues las calles no están, me supongo que en toda América Latina, no son viables para que circulen
las personas discas. Entre las banquetas y, por ejemplo, si tienen que ir a viajar, pues no existen estos autobuses ni estos vehículos que puedan transportarlos de una forma segura, de una forma digna, ¿no? Sobre todo, entonces son esta parte de la arquitectura hostil que hasta uno, si hasta ahora que el compañero mencionaba sobre el capitalismo, ¿no? Que tampoco nos dejan sentarnos en muchos lugares y que ponen estas bancas, no sé si las han visto, que son unas bancas que solamente tienen así como un espacio en el metro o en las centrales de autobuses, así como una, no sé, una barandilla ahí, donde solamente te sientes un momento y claro, te cansas, ¿no? No puedes ocupar esos espacios o en algunas zonas ricas. Por ejemplo, aquí hay una zona que se llama Polanco, que es una de las zonas más, eh, pues, eh, como, pues sí, zona de ricos, zona de gente rica, pues en las boutiques, en los establecimientos, tampoco puedes entrarte porque también ponen púas y pinchos o ponen algunas estructuras de esta arquitectura hostil para que no las habitemos, ¿no? Que no tengamos ese derecho de habitarla. Entonces ahí está esta parte en la que a los demás animales no se les permite ocupar esos espacios, como el museo que les digo, y a nosotros mismos, ¿no? Gracias. Dale, gracias, Sofi. Bueno, tiene la palabra Ana María. Como les decía, por favor, si pueden prender las cámaras cuando hablan, por lo menos para su intervención. Sí, ok. Pues a mí me encantó, realmente como que saqué muchas ideas interesantes. A mí me interesa mucho el tema de la discapacidad, es como el tema que he abordado a lo largo de mi carrera universitaria, yo estudio psicología, más que todo hacia el tema de la educación. Entonces, digamos, me hizo cuestionarme el modelo social de la inclusión, que yo lo consideraba completamente apto, ¿sí? Como que separaba frente al modelo biomédico, pues con argumentos muy contextuales, muy como, sí, sociales que mostraban la discapacidad, no como culpabilizando a la persona y no como una condición eh, como con una etiqueta negativa ya de por sí, sino pues considerándolo simplemente una relación entre sus capacidades y el entorno. Y yo lo consideraba perfecto, yo o sea, nunca lo había hecho como un contraargumento de eso. Pero me parece muy interesante la comparación que se hace con esta teoría CRIP, que no la conocía, y cómo realmente incluso el modelo social de inclusión también denota esta etiqueta negativa, denota la idea de que el ideal sería que se eliminaran las discapacidades, o sea, que simplemente con adecuar el espacio ya no existieran las discapacidades, y pues deja de lado el valor de la propia diversidad de capacidades que existe. Entonces me parece muy interesante conocer esto y realmente me hace recuestionarme muchas cosas. Eh, y también cómo comprender el diseño universal. Yo he visto bastante el diseño universal en el caso de la educación, pero comprenderlo también para el desarrollo urbano y incluyendo a los animales, nunca me había cuestionado esto de también crear un diseño universal. Y no solo en cuanto a la urbanización, pienso yo, sino en muchísimos aspectos se debería crear el diseño universal, teniendo en cuenta también a las demás especies, y yo eso tampoco jamás me lo había cuestionado. Y es supremamente interesante y me parece muy complejo porque, digamos, dicen que es importante incluir las voces, importante no fundamental, incluir las voces de las personas con discapacidad en la formulación de políticas, sino que lo realicen personas que no comprenden sus vivencias. Entonces es aún más complejo para involucrar a los animales, pienso yo, en este diseño universal, pues por el tema de la comunicación. Me parece un gran reto, pero supremamente interesante. También me encantó la cuestión de interseccionalidad y cómo es como las diversas condiciones que se interrelacionan para configurar discriminación, para configurar
desigualdades también aplican a los animales e incluso se relacionan con categorías que normalmente yo habría considerado únicamente humanas, pero que claramente también se relacionan con la condición de animal no humano. Muy interesante también. Y esto de la arquitectura hostil que comentaba Sofía, me hace pensar pues que o sea, qué cosa tan lamentable que ni siquiera es la falta de como de condiciones que permitan el adecuado desenvolvimiento y el adecuado desarrollo de las personas con discapacidad de los animales, sino que además se instauran esta arquitectura hostil específicamente para evitarles pues el derecho a existir. A los habitantes de calle se les niega una condición digna, siquiera de dormir. A las palomas se les niega siquiera la posibilidad de ubicarse en un espacio. Entonces, me parece pues, muy triste también este aspecto. Me pareció también muy interesante el tema de derechos positivos, porque incluso creo que yo cuando hablo de veganismo y cuando hablo de cuestiones animalistas, me suelo centrar en lo negativo. O sea, como que nunca uno, o sea, como que tal vez por el nivel de relevancia, por cuestión como de lo fundamental para la vida, uno se centra en lo negativo, pero claramente es supremamente importante también considerar el derecho a los derechos positivos, los derechos a existir en dignidad y en buenas condiciones, no solamente en ausencia de malas condiciones. Me parece muy importante tenerlo en cuenta. Y creo que eso me cambió un poco la mentalidad de futuro. Y bueno, ya. También quería preguntarte, dijiste que había una lectura de la teoría de Crip en el Drive, pero no la vi. Entonces, si me pudieras aclarar cuál es, porque sí me interesa. Y ya. Gracias. Gracias, Ana. No, nosotros tenemos una biblioteca en el Drive de las personas que estamos en el círculo. Te lo puedo pasar y bueno, estás invitada a ser parte ya más orgánica del círculo si te interesa. Ahí contamos con bastante material, no todo, pero tratamos de ir sumando material. Eso está por ahí para facilitarlo. Entiendo de que es bastante nueva para algunas personas la teoría de Crip. Bueno, ¿quién más se anotó? Dale, Eli. Hola, bueno, yo algo cortito. También me llamó la atención la cuestión de cuando habla del modelo social, así como decía Ana María, cuando lo iba leyendo pensaba, bueno, pero está bueno, o sea, me convencía, pero después, bueno, cuando explica la teoría Crip, como, bueno, en un segundo te da vuelta todo y te deja pensando, bueno, el texto me deja pensando un montón. Como siempre a mí, estos textos me llevan 2 o 3 días para que decanten y voy pensando más cosas, pero bueno, esa es una, estos dos modelos. Y después, cuando Sofía hablaba de la arquitectura hostil, pensé en algo que me llamó, bueno, recién se me ocurrió así, como hablando también de los capibaras en Argentina, de los carpinchos y toda la problemática que se genera en función de estos pobres animales que no tienen más espacio y los quieren correr a una isla y ponen cercas electrificadas y no hay pasafaunas. Entonces, bueno, justamente hoy había una nota en Rosario, que en Rosario, en el camino Rosario-Victoria, encuentran muchísimos carpinchos chocados. Y pensaba, por otro lado, esta imagen del carpincho hace un año que la tenemos metida en todos los negocios de las ciudades, en forma de peluches y remeras y llaveros, eh, que en realidad lo hacen en China, pero entran a la ciudad como objeto de consumo. Y que todos los que tenemos hijos tenemos algo de capibara en los hogares, pero nadie entiende bien, porque esto, bueno, lo escuché también en muchos lados, por qué se impone esto, ¿no? Que en realidad viene de la problemática de Nordelta con los capibaras, pero que ahora
o sea, pierde totalmente sentido esta cuestión con ellos y lo que el gobierno de Buenos Aires quiere hacer, y se transforma así en una figurita que ya ni siquiera o sea, ni siquiera se entiende al animal con sus características, una figurita que vende, que está buena para vender, para el consumo, que de esa forma sí ingresa a la ciudad y a todos lados, pero justamente perdiendo todo esto. Bueno, me deja pensando eso. Dale, gracias, Eli. Ahí creo que hay una persona que escribió algo, puede levantar la mano y realizar la pregunta, y no sé si para la pregunta es para todo el grupo, no sé, mientras se van anotando. Sofía, no sé, fíjate, ¿tenías levantado para preguntar algo de nuevo, para intervenir? Dale. Sí, un comentario, bueno, dos comentarios breves. Aquí, ahora que Eli está hablando sobre los capibaras, aquí en México hay unos animales, que se llaman tlacuaches o zarigüeyas y que también la pasan muy, muy mal porque la gente tiene pues estos prejuicios, ¿no? De que son, que pueden ser agresivos y que pueden, no sé, meterse y comerse su comida, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es a lo que los hemos llevado, ¿no? Al final de cuentas ha sido una invasión y un desplazamiento de sus hábitats lo que se ha hecho, ¿no? Y entonces no tienen otra salida. Pero ahorita que estaba diciendo Eli, esta parte donde se cercan y donde ahora van a mandar ¿no? Yo también leí esa noticia la semana pasada que querían que después de 45 muertes y fallecimientos de capibara tenían que mandarlos a otra isla para que los cuidaran, o sea, como si fuera, o sea, los van a encerrar al final de cuentas, los van a prohibir esta parte de movilidad, de esta movilidad que deberían de tener. Y estaba yo pensando, bueno, ¿por qué? O sea, siempre pensamos que los demás animales no pueden. Ellos son súper resilientes, podemos verlo con los perros que sobreviven en la calle, podemos verlo con los gatos, con las aves, o sea, las aves son muy resilientes. Hay aquí un fotógrafo en México que retrata aves en la Ciudad de México y es increíble cómo o sea, en zapatos, con agujetas, con basura humana, ellos generan sus nidos y sus hogares y entonces son bien resilientes. ¿Por qué entonces? O sea, siempre estamos así con esta parte paternalista, ¿no? Decir, es que ellos, ay, no, pobrecitos, vamos a cuidarlos. No, mejor nosotros deberíamos de educarnos para poder ir manejando o poder ir, y entonces cuidarlos a ellos, porque ellos están en su hábitat, están en su entorno, están en su planeta. Entonces, esta parte en la que debemos de dar así como esos pasos de decir, hey, viven, o sea, aquí hay comunidades de perros que no son perros ferales, son perros que se les llama comunitarios aquí en México, no sé, en otra parte de Latinoamérica cómo les denominen, pero son perros comunitarios y sobreviven y están apoyados por ciertas humanes que los ayudan a esterilizarlos cuando se enferman, cuando no necesitan comer, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es esa parte de decir no pueden sobrevivir sin la intervención humana, ¿no? ¿Hasta qué punto y hasta qué momento vamos a tener que intervenir los humanos? ¿Por qué no mejor hacernos a un lado y quizá ellos, como las aves, puedan ser tan resilientes y poder sobrevivir encima de nosotros? Porque con nosotros a este paso que vamos es bastante complejo. Gracias. Dale, gracias, Sofía. Ahí levantó la mano Rebe. A ver, entonces, la pregunta de José, creo que va dirigida a mí. Estudios antiespecistas soy yo, Nahuel. Y, a ver, ¿qué sería? Porque dice que no puede hablar, lo tiene deshabilitado, pero no sé si es porque su teléfono o porque está muteado, tenés que desmutear, si no. Dice, tengo dos preguntas. Una, ¿qué consecuencias inesperadas traería ese tipo de inclusión de ser unas sociedades, entre comillas, más empáticas con los animales, pero también con las personas discapacitadas? Vamos con la primera.
Consecuencias inesperadas no sé qué sería, es muy amplio ese concepto, pero entiendo que podría ser algo con peligro, o no sé, ya los animales están siendo cosificados y como son cosificados tienen la licencia de la especie humana de hacer lo que sea. Creo que la propuesta de generar una sociedad barra comuna barra aldea, ahí se abren un montón de, de pestañas porque acá no se está definiendo ciudad o sociedad, no solamente es un concepto muy amplio. Y podría tener ninguna como todas, no sé, hay comunidades que están en mucha armonía entre todas las especies, siempre hay un factor de peligro que puede ser externo, interno, como puede venir un tsunami o no sé, alguien se levanta a la mañana con un cuchillo y los acuchilla todo porque estaban durmiendo. Es muy general, pero sí, si hay una sociedad empática donde hay valores, yo entiendo de que los códigos de convivencia y los contratos sociales que tienen son diferentes. Puedo tomar un breve ejemplo como las comunidades autoorganizadas en Chiapas, ¿no? En el sur de México, donde entiendo que el lema es manda al pueblo, ¿no? Los que están ahí en el gobierno manda al pueblo, y de que hay diferentes días, colores, etapas, orientaciones laborales, todo para que haya una comunidad organizada y también, bueno, con una cosmovisión, pero esto de que de esta forma con los animales que no se hizo nunca todavía, porque es algo, si se quiere, de vanguardia, entonces estaría todo por hacerse. No hay un ejemplo, ellos lo teorizaron y nada más. Y estoy hablando, poniendo este ejemplo como una comunidad organizada, descentralizada, donde hay una democracia participativa, porque acá no se toca mucho lo de la democracia, porque nos lleva a un berenjenal tremendo de definir qué es democracia, a qué nos referimos con ciudadanía, quién va a decidir quién es ciudadano y quién es extranjero, porque para eso tienen que profundizar en Zoópolis. Acá habla, ¿no?, los liminales como si fuesen esto, lo otro, pero en el libro habla de los extranjeros. Por ejemplo, yo soy de nacionalidad argentina, tengo pasaporte argentino según el Estado argentino, viajo a México, desciendo del aeropuerto, tengo derechos, claro, no puede venir alguien a secuestrarme, matarme, lo que sea, pero yo no puedo votar en México, porque no soy ciudadano mexicano, ¿se entiende? Entonces es mucho más profundo esta conformación. Acá se está hablando en el sentido a lo que quiere tratar el tema, ¿no? Cómo salvar especies dentro de una conformación estructural y cómo hoy en día se está organizando. Eso por un lado. Y después el otro dice cómo se podría hacer participar a los animales en la política como agentes políticos. Y volvemos a lo mismo también. Caemos en una suerte de tautología porque los animales no son considerados personas y hay que definir qué es persona y qué es propiedad, porque no solamente el nombramiento de la consideración, porque si yo nombro, yo Estado nombro, los carpinchos tienen derecho y libertad de comer, pero no hay agua, no tienen dónde vivir, no es un sujeto político, ¿cómo se diría?, consciente, o un sujeto político en todos sus derechos, como ya hablaban, positivos, negativos. Todavía son ideas, teorías abstractas que desde el marco jurídico cabe esto comprenderlo, se presenta de cómo es la sociedad, ¿no?, a través de las leyes. Después está el marco material. Pero sí me acuerdo de un ejemplo, creo que era una comunidad indígena, no sé si es Hopi, Cherokee, que era norte, y también tenían otra forma de organización que incluía a los animales y había una persona de la tribu que se sentaba en el círculo que representaba al animal. Y tenía voz y voto. Pero no hay, creo que todavía de ver cuál sería su forma extrema, ¿no? Entiendo acá extrema como física, la representación de ese otro animal en la sociedad está lejos,
no significa que no la querramos y no anhelemos ese trabajo del animal, porque el animal es un politicón, como hablamos, ¿no? Entonces, primero es la consideración de que todas las personas, ríos, agua, pájaros, somos parte de una sociedad y esa sociedad tiene una forma, sí, una forma de organizarse y una forma de funcionamiento. No es que estamos abstractos, sí, yo me puedo sentir libre, pensar eh, lo que quiera, pero estoy adentro de un sistema que oprime todos los días, porque si yo no me levanto, no genero, no vendo mi plusvalía en mi trabajo, no me voy a tener un dinero para poder comprar alimento. No es que yo tenga la posibilidad de ir caminando, agarro un mango, ahora tengo que comer palta, a ver, voy caminando y agarro, ¿no? Estamos sujetos a este sistema de explotación. Entonces, es hacer el cambio profundo, transformarlo todo para poder hablar, bueno, ahora a vos te toca lo que te toca, ¿no? Son diferentes, no diría pasos, sino diferente lectura de lo que queremos hacer en relación hacia el animal. Y como siempre digo, el problema empezó cuando separamos que hay unos animales y otros. Ahí comienza el gran berenjenal, ¿no? Bueno, cierro esta pequeña intervención porque más profunda tiene la palabra Rebe, después quiero Evelyn, me van diciendo si me salteo algo. Buenas, ¿se escucha bien? Bien. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, lo mío es muy corto, en realidad es más como anecdótico y tiene que ver con esto que me hizo pensar en esta correlación, ¿no?, entre las personas con discapacidad humanas y también cómo se correlaciona, digamos, entre el capacitismo y con el especismo. Y particularmente se me vino al recuerdo algo que me enteré hace relativamente poco, y es de que, por ejemplo, en las grandes sociedades urbanas, yo pienso acá en Córdoba, por ejemplo, cuando uno camina por la Plaza San Martín, siempre se ven como muchas palomas que le faltan como las patitas, no sé si la habrán visto, y hace relativamente poco entendí, gracias a información que explican de que esta discapacidad que tienen, porque en definitiva les afecta claramente en su forma de vincularse, en su forma de existir también, de conseguir comida, de trasladarse y demás, tiene mucho que ver con la basura humana, específicamente con los pelos humanos, con los hilos que quedan, que se les enredan en las patitas, y poco a poco les van cortando la circulación, y esto les genera una necrosis y van perdiendo como las piezas, ¿no? Como sus patitas, o sus deditos, no sé cómo se llama, creo que son garras. Y bueno, y la verdad que eso me dolió un montón como el saber esto, como wow, tal vez si me ato el pelo puedo evitar cosas así, como ese tipo de consideraciones que claramente falta muchísima información y que tiene que ver con que no tomamos dimensión de que nosotros también afectamos claramente a las demás especies en nuestra vida cotidiana, y el especismo hace que ni siquiera nos lo planteemos, ¿no? Como si se ve a una rata que entra a una casa como una plaga o algo peligroso, pero claramente nosotros somos muy peligrosos porque también le generamos discapacidades incluso funcionales a otras especies. Y bueno, justo me acordé de eso, y también me acordé en relación a las palomas, con esto que creo que lo nombraba así Sofi sobre la arquitectura hostil, que uno lo ve tal vez mucho más presente con incluso con otras personas o personas en situación de calle que están estos pinches, ¿no?, que no les permiten poder acostarse, no les permiten poder poner los colchones tal vez donde se puedan refugiar. Pero también recordaba que acá en Córdoba hay un hospital que se llama Bulton, que yo trabajaba justo casi al lado de este lugar, y cada vez que cruzaba o pasaba por este lugar me llamaba mucho la atención de que donde está como el logo de la clínica, que es una clínica, hay como unos pinches, pero así, muy muy grandes,
que no le permiten claramente a las palomas o a las aves poder posarse y que son, o sea, son asesinas directamente esas pinches, tipo cualquier animal que quiera descansar ahí, directamente los mata. Y bueno, y cómo todo está en función, esto, ¿no? Como de priorizar la estética, que era un poco lo que habíamos visto en el anterior texto, sobre la vida del resto de las especies, ¿no? Como para que no la ensucien, ponemos en riesgo sus propias vidas. Así que bueno, solamente me recuerdo esto y voy a profundizar más en los textos. Gracias, Rebe. Tiene la palabra Evelyn. Hola, ¿me escuchan? Bueno, yo leí la primera parte del texto y un poco, digamos, la conclusión que fui me echando, obviamente me falta terminarlo, pero esto que hablaba, ¿no?, del modelo social por ahí reformista, que tenemos que ser todos funcionales al sistema, bueno, capitalista. La verdad es que tengo un poco, me llamó la atención y me pareció muy bueno el texto empezar a poner en primer lugar, no conocía el término CRIP, digamos, dentro de lo que es la discapacidad, lo desconocía, pero sí coincido en esto de que hay que darle más voces a las personas que están en ese lugar y que, como dice el texto, a veces no solamente pasa por la parte social o económica, sino que también hay muchas personas con enfermedades inmunosuprimidas, que ya es una cuestión médica, digamos, que es como parte del sistema de que los de arriba, digamos, nunca se pueden ajustar a los de abajo. Pensándolo en términos económicos, siempre los ricos se hacen más ricos, nunca pueden distribuir ese capital. Pensándolo con las personas disca pasa lo mismo, como que ni siquiera nosotros que tenemos el privilegio hoy de estar acá hablando, viendo y oyéndonos, por ahí no podemos tampoco ajustarnos, digamos, a la realidad de ellos. Entonces, pienso en eso, ¿no? Como desde nuestro privilegio tampoco podemos llegar a convivir en un mundo que sea también habitable y cómodo para esas personas. Digamos, si hoy en día tendríamos que estar todos, por ejemplo, usando barbijos porque una persona inmunosuprimida no puede salir a la calle justamente porque todos estamos sin tapabocas. Eso por un lado, y me pareció, tengo notas acá, pero no me quiero ir mucho de tema, en eso, en escuchar las opiniones y darle lugar también a esas personas en los lugares de poder, que justamente el texto habla de que siempre llegan quienes son heteros, cis, blancos, letrados. Entonces, como empezar a darle también lugares a las personas discas y bueno, que se amplíen las voces. Yo creo que desde ese lugar, si vamos ampliando los puestos, capaz que en algún momento podemos llegar a también poder ampliarnos hacia los animales. Y como decía Sofi, esto de dejar de querer invadir todo el tiempo los espacios que habitan los animales, pensar por fuera de ellos o en conjunto, inclusive, pero no siempre ocupando toda la territorialidad. Bueno, después coincido con Nicolás, con lo que planteó al principio, con Ana María también. Pero bueno, ese es un pequeño aporte que me va quedando del texto y obviamente a seguir leyendo porque me falta todavía la otra parte, pero me pareció muy interesante tener en cuenta las voces de las discas también. Dale, gracias, Evelyn. Bueno, eso ahora lo dejo en el grupo. Está en la biblioteca.